Esta ha sido la semana de las ponencias, ponencia para debatir la reforma fiscal y ponencia sobre la paga extra de los funcionarios. Ninguna de las dos ha logrado todavía un acuerdo, aunque en el caso de la extra parece que está a punto de llegarse a un consenso para adelantarla, tal y como propone el gobierno. Nació en Tudela en 1975, pero reside en Cintruénigo. Está casado y tiene una hija. Es licenciado en Comunicación Audiovisual, pero su vida está dedicada a la política. Está afiliado a UPN desde 1993. Es parlamentario foral desde hace 5 años. Hoy, de cerca, Ramón Casado. Un año más el Parlamento de Navarra ha vuelto a abrir sus puertas para celebrar el Día de la Comunidad. El propio presidente del Parlamento ha desvelado los entresijos de la Cámara Foral. Hoy los conocemos de cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La semana ha estado marcada por 2 ponencias parlamentarias. El martes tocaba abordar la reforma fiscal y el miércoles la paga extra de los funcionarios navarros. No hay acuerdo en ninguno de los 2 temas todavía, pero todo apunta a que se adelantará la paga, ya que la mayoría parlamentaria está a favor de ello. La ponencia parlamentaria que estudia una reforma fiscal en Navarra ha terminado esta semana su segunda reunión sin avances. Ninguna de las propuestas de las planteadas para los distintos impuestos cuenta de momento con apoyos necesarios para ser aprobada. No ha habido avances en el IRPF ni en patrimonio. También está pendiente el acuerdo en sociedades. Este lunes lo intentarán de nuevo. Mucho más cerca parece estar el adelanto de la extra de los funcionarios. Parece que la mayoría parlamentaria está de acuerdo en apoyar la propuesta del Ejecutivo Foral. El único que se ha desmarcado es el Partido Popular, que ya ha avanzado que votará en contra porque lo considera fraude de ley al incumplir el decreto del Gobierno central. La Cámara quiere facilitar al gabinete de UPN que pueda adelantar las extras de 2013 a los meses de enero y junio, de manera que estas Navidades los empleados públicos no se queden sin la extra, aunque ello no supondrá dejar de reclamar el abono correspondiente a 2012 si en diciembre no se paga. Todo parece apuntar a que esta semana que comienza será la decisiva para alcanzar un acuerdo. La plataforma Ribera en Defensa de la Sanidad Pública ha criticado la reforma de la atención continuada y urgente y el hecho de que no se cuente, según afirman, con los profesionales para este tipo de reformas tan importantes. También critican la paralización de distintos proyectos como el Hospital de Día de Oncología o la equipación de los nuevos quirófanos. Pedimos datos, pedimos transparencia y pedimos comunicación. En los últimos años hemos venido observando una paralización en la adecuación de los servicios ofertados e incluso en ocasiones la regresión de los mismos, cuando sin embargo la demanda no deja de incrementarse. Por su parte, los representantes de los ayuntamientos, concejos y juntas de la zona del Pirineo y también los profesionales de los centros de salud de Isaba, Ezcaroz y Burguete han mostrado las necesidades sanitarias de esta zona con una población de edad avanzada. Tema de sustituciones. El segundo punto sería el servicio de urgencias y el tercer punto sería la petición de nuevos servicios para nuestra población. Nuestra población camina hacia la cronicidad y en la mayoría de casos a una mayor atención y dependencia. Las críticas, tanto de unos como de otros, dicen van encaminadas a mantener e intentar mejorar el actual sistema de salud. Lleva 10 años en política. Es parlamentario foral por UPN desde julio de 2007. En la actualidad es portavoz de Relaciones Institucionales en la Comisión de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales y es miembro también de la Comisión de Educación, Fomento, Política Social y Reglamento. Hoy les presentamos a Ramón Casado. En este programa de Navarra Televisión cada semana tratamos de acercarles la figura de un parlamentario y hoy tenemos con nosotros a Ramón Casado, parlamentario por UPN. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, Merche. Bueno, lo primero de todo quizá podríamos decir que nació aquí en Tudela, por eso quizá nos podría contar un poquito para empezar esta entrevista por qué ha elegido este lugar como marco para estar con nosotros. He querido elegir pues, un lugar emblemático de Tudela. Yo creo que la catedral es el máximo exponente del arte y del rico patrimonio que tiene Navarra y bueno, también es la casa que alberga a nuestra patrona, Santana, y bueno, pues, mi hija además se llama Ana pues, por su madre y también por Santana. Bueno, Ramón, desde el julio de 2007 es parlamentario. Quizá podríamos empezar explicándonos un poquito cómo está viviendo esta trayectoria.
pues es una etapa más. ¿Cómo la vivo? Pues sobre todo con orgullo. Yo creo que a todos nos orgullece pertenecer a la máxima institución que representa al pueblo de Navarra, como es el Parlamento de Navarra, y bueno, pues trabajar, y más en estos momentos de dificultad o en estos momentos duros, el trabajar por conseguir o intentar que la vida de nuestros convecinos sea más llevadera. Precisamente, ¿qué opinión cree que tienen los ciudadanos del Parlamento y del trabajo que realizan los políticos, ¿no?, en él? Hombre, yo creo que la valoración que tienen los ciudadanos es negativa, ¿no? Y yo creo que es obvio, no podemos negar las encuestas, pues cuál es el tercer problema de la ciudadanía, o el segundo problema es las instituciones y los partidos políticos y los políticos. Yo creo que tenemos que contribuir todos, los primeros nosotros somos los primeros que tenemos que contribuir, como he dicho antes, dejar de lado planteamientos partidistas y ser capaces de poner encima de la mesa las cosas que nos unen. Antes Ramón trabajaba en UPN en organización y como asistente del grupo parlamentario. ¿Siempre ha estado muy ligado al partido? Sí, bueno, desde mi juventud, hace años formaba parte de la Asociación Juvenil de UPN, de Juventudes Navarras, que solo también hubo una época en lo que lo compaginaba con estudios y también un tiempo trabajando también en medios de comunicación, y luego pasé a formar parte de lo que es la estructura de la organización del partido, y durante unos años he venido desempeñando esa labor hasta que formé parte de las listas de UPN al Parlamento y salí elegido parlamentario, aunque sigo colaborando con el partido y sigo muy ligado con Unión del Pueblo Navarro. Es además de parlamentario miembro de la Comisión de Educación del Parlamento. ¿Cómo ve la reforma en educación que está planteando el Gobierno central? Hombre, es cierto que en estos momentos, cuando ha habido cambios o cuando ha habido un cambio de gobierno en el gobierno central, estamos acostumbrados a que haya cambios. Yo creo que en la educación es un pilar importante en nuestra sociedad. Durante estos años, si analizamos los datos de fracaso escolar que hay en España, pues son unos índices muy altos. Gracias a Dios, en el caso de Navarra, nos encontramos en las comunidades con menor tasa de fracaso escolar. Eso yo creo que tiene que servirnos para hacer una lectura de que algo pasa, de que algo hay que cambiar. Y el nuevo gobierno, yo creo que con esa preocupación ha planteado encima de la mesa esta reforma. Vemos que es una reforma controvertida, muchas veces también porque hay partidos o hay formaciones, sobre todo del ámbito del nacionalismo, que enarbolan unas banderas o enarbolan una identidad que hacen su única preocupación o su único interés ese tema, y dejando de lado otras cuestiones. Yo creo que la postura del gobierno debe ser la del consenso, la de acordar, la de sentarnos todos en una mesa y conseguir llegar a más puntos en unión. Otro tema preocupante es que actualmente hay jóvenes sobradamente preparados que sin embargo no consiguen un trabajo, ¿no? El paro sigue subiendo y se centra sobre todo, parece ser, en ellos. ¿Qué futuro, Ramón, les espera a nuestros hijos? Usted, que es padre, tendrán que salir fuera quizá de nuestras fronteras obligatoriamente. Hombre, la verdad es que la situación del paro es preocupante, y hoy se daban los datos en Europa. El 50% de los jóvenes están en una situación de desempleo, y yo creo que hay que centrar los esfuerzos en la creación de puestos de trabajo y sobre todo en aquellos sectores o en aquellos ámbitos de la población que es más duro esa situación, como puede ser la de los jóvenes. Nadie tiene la varita mágica yo creo que nadie tiene la varita mágica de cómo solucionar esto, cómo salir o cómo reducir el paro. Al final, todos los gobiernos de un color político o de otro, de todos los colores políticos, están aplicando las mismas medidas. Vamos a intentar, yo creo que hay que esforzarnos por conseguir que esto se estabilice para poder generar, incentivar la economía, poder generar empleo y sobre todo en el sector juvenil.
Hombre, los jóvenes tienen un espíritu rebelde, tienen un espíritu de comerse el mundo. Muchas veces los jóvenes nos ha tocado enfrentarnos o nos ha dado menos miedo enfrentarnos a situaciones difíciles, pues por lo desconocido, por lo novedoso, porque no nos ha tocado vivir épocas malas, y tenemos un espíritu quizás emprendedor mucho mayor que el que tienen otro sector de la población. Y yo creo que eso los jóvenes tenemos que apoyarnos en. Lo que sí que es cierto es que cada vez vemos a más gente en situación de paro que antes quizá nunca lo hubiera estado, ¿no? No sé si le ha tocado de cerca amigos, conocidos, algún familiar que se encuentre en esta situación. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo tenemos una persona, pues si no en el entorno directo, sí en el entorno cercano, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, mi mujer en estos momentos, bueno, pues va haciendo cosillas aquí, cosillas allá, de cosas puntuales que van saliendo, ¿no? Pero sí que es cierto que todos tenemos en nuestro entorno gente que se ha quedado en el paro, que son situaciones dramáticas, y sobre todo en este momento, pues que no es algo aislado, sino que es algo muy generalizado. Hablábamos antes de la juventud que ha sido la más castigada con el paro. Usted precisamente de 2003 a 2006 fue presidente de Juventudes Navarras. ¿Cómo ve a la juventud actualmente? ¿Cree que está implicada en la política, que le interesa? No, yo creo que la juventud en este momento está inmersa. Yo creo que también, pues bueno, ante la situación está inmersa o en su situación personal, laboral, o en la tesitura de, bueno, pues si doy la opción o tomo la opción de emprender o tomo la opción de buscar trabajo en otro país, como está sucediendo. Yo creo que la preocupación de los jóvenes en este momento no es la política o involucrarme en otros aspectos. Siempre ha sido, bueno, los jóvenes yo creo que siempre ha sido más proclive a vincularse a ONGs, o sobre todo en los últimos años a ONGs o a temas de voluntariado, que a implicarse en la política, ¿no? Y bueno, la situación o la visión que se tiene de la sociedad, por ejemplo de las instituciones o de los partidos políticos, yo creo que no contribuye tampoco a que los jóvenes se animen. Yo animaría a la gente joven que dé el paso, que se implique, que entre a formar parte de las formaciones políticas en función de sus ideas y que aporten. Hablando de esos jóvenes, de gente preparada, hace poco se le ha concedido a la Universidad Pública de Navarra la medalla de oro del Gobierno de Navarra. Aquí en Tudela también tenemos una extensión del campus universitario. ¿Cómo valora usted el que estos estudios estén en Tudela y qué proyección cree que puede tener este campus? Hombre, el que Tudela contara con una sede o contara con un campus de la Universidad Pública de Navarra, la verdad es que ha sido una demanda social, un clamor popular, ¿no? Y bueno, al final, hace unos años se pudo hacer posible, se pudo hacer ese campus. Se iniciaron las carreras de fisioterapeuta y de fisioterapia y de ingeniería en el hospital y en otros centros. Una vez que se hizo el campus se trasladaron allá. Bueno, pues yo creo que es algo importante, que fue un hito importante para la Ribera, sobre todo porque respondía a un clamor social o a un clamor popular, ¿no? Quizás bueno, se ha visto interrumpido por esta situación difícil, o en esta situación de crisis en la que hay que priorizar, que la clave es muchas veces priorizar cuestiones, y yo confío o espero que en el momento que esta situación mejore, bueno, pues el campus de la universidad en Tudela pueda seguir desarrollándose. Además tiene posibilidades, y en su momento se hablaba de algunas otras iniciativas o otras carreras que, bueno, que esperemos, confiemos y contribuiremos a que, en la medida de nuestras posibilidades, a que eso se produzca. Hablando del clamor que decía para que viniera aquí a Tudela la Universidad Pública de Navarra, esta semana en el Parlamento se ha producido una comparecencia de la plataforma Ribera en defensa de la sanidad pública de calidad, y entre otras cosas pues defendían el autobús de la vida, ¿no? Que es un tema que preocupa mucho aquí en la Ribera, su continuidad, así como también la continuidad del conservatorio. Sí, bueno, en tiempos difíciles, económicamente hablando, para las instituciones o para los gobiernos, bueno, pues hay que tomar medidas que no son del agrado de quien las tiene que tomar. Como digo, en la gestión hay veces que hay que priorizar cuando los recursos no son los suficientes. Bueno, pues es cierto que ha habido algunas cuestiones como el autobús de la vida o el conservatorio que se han puesto encima de la mesa,
que bueno, estamos intentando y seguimos trabajando pues para conseguir que la situación no se lleve a cabo o que los servicios se puedan mantener. En el caso del autobús de la vida, bueno, pues hay voluntad y yo creo que se va a conseguir se va a poder llevar a buen término. Confiemos. En eso estamos trabajando, en eso está trabajando el Ayuntamiento de Tudela, está trabajando el Gobierno y estamos contribuyendo las personas de la Ribera que estamos dentro del Parlamento y dentro de los partidos políticos, ¿no? En el caso del Conservatorio yo creo que también al final conseguiremos que la medida no sea dramática, que se pueda mantener el servicio y bueno, pues hasta mayo, en este caso concreto del Conservatorio, tenemos tiempo para conseguirlo y para poder mantener esos servicios. Hablando de cultura, es miembro también, Ramón, de la Comisión de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. ¿Cree que con estos puentes que hay ahora en diciembre impulsarán un poquito el turismo aquí en Navarra? Bueno, yo creo que el turismo en Navarra durante estos años ha sufrido un cambio notable, ¿no? Un incremento de las visitas bastante considerable comparado con otros años atrás, en el que no se llegaba ni siquiera al 1 millón de visitantes y en estos momentos pues se supera esa cifra. Estos días del puente que yo he permanecido aquí en Navarra, no he salido fuera y he tenido la ocasión de pasear por Tudela o por Cintruénigo. Sobre todo en Tudela pues hemos visto gente de fuera. Hablaba de que estos días del puente ha estado aquí en Tudela, la Navidad la va a pasar en Tudela, en Cintruénigo. Sí, la Navidad, bueno, pues como imagino que como todo el mundo y como todas las familias, pues repartiéndonos con unos y con otros. La verdad es que sí, bueno, la Navidad en familia nos gusta, bueno, a mí personalmente soy un gran amante de la Navidad, me gusta el espíritu de la Navidad y más ahora que bueno, pues, soy padre y yo tengo el recuerdo de cuando era niño cómo vivía esa Navidad, intento inculcársela a mi hija y bueno, pues sobre todo rodeado de la familia. ¿Va a tentar a la suerte en la lotería de Navidad o no suele jugar? Bueno, sí, la verdad es que es la única época del año en la que prácticamente juego a la lotería en Navidad. Luego ya algún número suelto alguna vez que vas a alguna cafetería y ves a alguien que ha cogido y te picas, pero bueno, en Navidad sí que es cierto que todos tenemos esa ilusión del sorteo de Navidad de que nos pueda tocar y bueno, pues algún número sí que jugamos. Bueno, pues a ver si hay suerte y solo nos queda, Ramón Casado, agradecerle el que nos haya atendido a este programa de Navarra Televisión Parlamento. Gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de transmitir lo que pensamos o transmitir cuál es nuestro trabajo y más en estos momentos en los que los políticos pues estamos un poco en horas bajas o mal vistos. Pues muchas gracias, hasta la próxima. A vosotros. Para celebrar el Día de Navarra, el Parlamento un año más ha querido abrirse a la ciudadanía. Las ya tradicionales jornadas de puertas abiertas de la Cámara Foral han vuelto a permitir que todo aquel que lo haya deseado conociera en primera persona los entresijos de la Cámara Foral. Si no pudieron verlo in situ, nosotros se lo enseñamos ahora. El Parlamento, y en este caso el presidente del Parlamento, está encantado de que vengan, conozcan realmente qué es el Parlamento de Navarra y bueno, puedan situarse un poquito en el trabajo que realizan los parlamentarios forales. El propio presidente del Parlamento quiso dar la bienvenida a uno de los grupos. Alberto Catalán les explicó la importancia del Salón de Plenos. La joya de la corona, que suelo decir yo desde el punto de vista del Parlamento, es esta instancia. Fundamentalmente porque aquí es el Salón de Plenos donde se reúnen los 50 parlamentarios, los 50 ciudadanos que representan a toda Navarra. Además, de todo color político y de toda ideología. Grupo político que se presenta y alcanza más del 3% de los votos, se sienta en este Parlamento. Hay 6 grupos parlamentarios, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades. Y el presidente escenificó qué escaños son los ocupados por cada uno de los 6 partidos y cuál es el lugar que ocupa la mesa del Parlamento. 2 secretarios, 2 vicepresidentes y el presidente que se sienta en el centro. Aquí recibieron una clase express de cómo es el funcionamiento de un pleno en la Cámara y cuáles son las funciones del propio presidente. Y aquí, sentados en los sillones del Salón de Plenos, se han sentido parlamentarios y parlamentarias forales. Alguna eligió bien el escaño, sentándose en el mismo sillón que la presidenta Barcina.
Es lo que tiene que utilizar esa silla, creo decir. Una vez familiarizados con el salón de plenos, a conocer el resto del edificio, un gran desconocido para mucha parte de la ciudadanía navarra. Fíjate, siendo de aquí no la conocíamos. Oye, es da un poco vergüenza, ¿no? Que no conozcamos nuestras propias instituciones. Esto hay que solucionarlo, así que manos a la obra. En esta visita han recorrido las estancias donde se reúnen nuestros representantes en la Cámara, como esta, la mesa y junta de portavoces. Se han metido hasta en el mismísimo despacho del presidente del Parlamento. Y sobre todo han descubierto un edificio que sorprende a todo el que llega, por el contraste entre una fachada del siglo XIX y un interior del siglo XXI. Para mí es lo más impresionante, vamos, para mí, el edificio. A mí es lo que más me gusta, vamos. Pero sobre todo a muchos les ha servido para conocer mejor qué es lo que se hace realmente en la Cámara Legislativa. Pues la verdad que a veces hay mucho desconocimiento, tenemos mucho desconocimiento de lo que se gestiona. Creo que son cosas importantes. Hombre, pues me supongo que es donde se gestionan cosas importantes para Navarra. Aunque Daniel, que ha venido con sus padres y su hermana, ya lo tenía claro. Ver un poco lo que es las instalaciones y dónde se decide todo, porque a lo mejor tú no sabes todo lo que está detrás de las leyes que se elaboran, pero llegas aquí, ves todas las instalaciones y te haces una idea. Una visita que ha servido para ponerle cara a un lugar muchas veces visto por televisión. El conocerlos directamente, el poder estar donde se toman las decisiones políticas, que a veces pues quizás tienes una opinión diferente, pues yo creo que es importante que la gente sienta que hay algo más que solo un espacio físico que ocupan distintos políticos, ¿no? Bueno, cambia, el ambiente es diferente a lo que representaba antes la antigua audiencia, es un ambiente mucho más moderno. Todos se fueron a casa con la sensación de conocer mejor cómo funciona nuestro Parlamento. Moción es uno de los términos que más asociamos y más oímos en los plenos parlamentarios, pero ¿saben exactamente qué significa? Presten atención. Las mociones son las iniciativas de los parlamentarios. Caso especial se merece la moción de censura, que es el procedimiento por el que un parlamento puede exigir la responsabilidad política al Poder Ejecutivo. Es típico y de gran importancia en los sistemas parlamentarios, en los que es el Parlamento quien elige al presidente del Gobierno o primer ministro, pudiendo a través de la moción de censura forzar su sustitución. La moción de censura parte de la oposición, normalmente ante un episodio de crisis política que haya provocado la pérdida del respaldo parlamentario mayoritario a la acción del Gobierno. Con la definición de moción nos despedimos esta semana. Espero que hayan tomado buena nota de todo. Gracias por ser fieles al Parlamento. Adiós.